Hola, buenos días. Este es un nuevo vídeo para la asignatura de Introducción a la Empresa. En esta ocasión voy a proponeros algunos comentarios sobre una de las tareas que hemos hecho en clase. Me estoy refiriendo a la conversación que tuvimos después de ver un corte de la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Sí, en efecto, ese corte en el que Chaplin nos muestra cómo funciona el principio de la cadena de montaje. Bueno, además de otras muchas cosas, porque la película es realmente interesante. Dejadme, por cierto, que empiece recomendando que veáis toda la película de Chaplin, ¿sí? Todo Tiempos Modernos. Es una obra maestra del cine, así está reconocida por prácticamente todo el mundo y además se puede ver gratuitamente en YouTube, con lo cual no hay excusa para no verla. Además, en la película se trata de manera excepcional un periodo de la sociedad norteamericana, ¿sí? Incluyendo las frustraciones, las desdichas, también las aspiraciones, los anhelos de las personas que vivieron entonces. Eso hace la película muy humana, muy interesante desde el punto de vista humano y yo creo que muy atractiva además de ver. La película, seguro que esto no se le escapaba a nadie, también tiene una profunda crítica social. ¿Sí? Demuestra, por cierto, con esa crítica social la sutil inteligencia sociológica de Chaplin. Por cierto que la película no debe entenderse como si fuera una descripción realista. ¿Sí? Chaplin no adopta precisamente un estilo realista en su cine. ¿Sí? Y esto es particularmente cierto en lo tocante al corte que nosotros hemos visto, la parte en la que se describe la cadena de montaje. En ese corte se ve una fábrica, cómo se trabaja en ella, pero lo que se ve allí no es real. ¿Sí? En realidad, cada elemento que ve el espectador forma parte de una alegoría que es la que Chaplin construye para explicarnos lo esencial, lo que es más profundo en el sistema taylorista, ¿sí? Y su influencia, obviamente, en la sociedad americana. Una última advertencia. En el vídeo solo vamos a tratar algunos detalles de la película, incluso algunos detalles de ese corte que hemos visto. ¿Sí? Ojalá tuviese tiempo y, sobre todo, ojalá tuviese audiencia para hacer vídeos más largos, ¿no? ¿Sí? En particular sobre este tema, ¿no? Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es destacar solo aquellos detalles que sirven para completar la comprensión de lo que hemos estudiado en clase. Bueno, vamos a ello. La película empieza con una serie de metáforas, ¿no? Por ejemplo, la del reloj, que ocupa toda la pantalla al inicio del vídeo, ¿os acordáis, verdad? El reloj, recordadlo, es un símbolo de la modernidad, ¿sí? Y también es un símbolo del taylorismo. Recordad el uso que hace Taylor del cronómetro para estandarizar las tareas. Otra metáfora que se aprecia al principio de la película es la de las ovejas que acuden en rebaño a la fábrica. Seguro que esta imagen ha cautivado vuestra curiosidad. Enseguida se nos presenta el director de la fábrica. El director de la fábrica se le muestra ocioso, haciendo primero un puzzle y después mirando las páginas de una especie de cómic. Parece que está perdiendo el tiempo. No parece por las imágenes que Chaplin tenga un buen concepto de las que entonces eran las nuevas élites económicas. Y desde luego no les atribuye ninguna superioridad intelectual. ¿Sí? A nosotros la escena, sin embargo, nos sirve para otra cosa. Nos sirve para recordar lo simple y sencilla que se ha vuelto la tarea de gestión después de la aplicación del principio de cadena de montaje. Es decir, para el gestor, una vez diseñado el proceso, determinados los métodos de trabajo y formados los operarios, para lo cual no hace falta mucho tiempo porque su trabajo es extraordinariamente sencillo, al gestor solo le basta con determinar la productividad modificando la velocidad a la que se mueve la cinta transportadora. ¿Sí? Por cierto, que en la película vemos en varias ocasiones que el gestor emite una orden en ese sentido y, bueno, después de mover una serie de palancas, hay un operario que imprime una velocidad diferente, generalmente para acelerar la velocidad de la cadena de montaje en la película. Bueno, si alguno de los trabajadores no trabajase, imaginaos, al ritmo que le impone la cadena, de hecho a Chaplin le cuesta en algunos momentos, fijaos en que no es preciso que haya que localizar dónde se produce esa falta o esa caída de productividad en el sistema. Tampoco hace falta que haya un supervisor que le reconvenga al trabajador que está trabajando de manera más lenta. La propia cadena delata automáticamente al trabajador que lo hace así. Chaplin, y lo habéis visto con estos pequeños detalles, nos ofrece una imagen muy acabada del objetivo que impulsó las ideas de Taylor y de Ford con respecto a la organización del trabajo. Estas ideas tenían una base muy sencilla y es que el operario no debía influir en el ritmo de trabajo. Porque ambos entendían que cualquier influencia que pudiera ejercer el operario sería para reducir el ritmo de trabajo y por tanto iría en contra de los intereses de la empresa. El vídeo nos muestra también otras ideas que hemos venido estudiando en la asignatura. Por ejemplo,
el hecho de que bajo las nuevas condiciones de trabajo el trabajador no pueda establecer un vínculo afectivo con el producto de su esfuerzo, el producto que está fabricando. La parcelación de las tareas, es decir, la división exhaustiva de las tareas, le impide reconocer cuál es su aportación a ese producto final y, por tanto, le impide sentirse orgulloso de él. Esto es lo justo, exactamente lo contrario de lo que veíamos reflejado en algunas fotos que vimos en clase y que nos mostraban algunos productores artesanos, es decir, pre-tayloristas, ¿sí? Sacándose algunas fotos en el contexto de su trabajo. En esas fotos se veía lo orgullosos que estaban tanto de sus herramientas, que no son más que los símbolos de su profesión, como del resultado de su trabajo. Recordad aquella foto que nos mostraba un montón de trabajadores encima de un cañón que era el que habían fabricado. En la película, en cambio, la película de Chaplin, el producto con el que está trabajando Chaplin se nos muestra amorfo y sin sentido. No se sabe lo que es que ni siquiera se puede adivinar qué puede ser. Si fuéramos marxistas diríamos que el trabajador ha sido alienado tanto de los medios de producción, como de su profesión, como del resultado de su trabajo. Y por supuesto, la crítica de Chaplin va un poco más allá y nos muestra al propio Chaplin engullido por la máquina, lo cual es claramente otra metáfora de tintes inequívocamente marxistas. Sin embargo, a nosotros nos interesa otra cosa en el vídeo. Y os pido atención porque esta es quizá la más interesante, la más importante, también de cara a la evaluación. En concreto, lo que nos preocupa es conocer cuáles son los factores que preocupan al gestor en esa fábrica que se nos muestra en la película. Es decir, cuáles son los factores que pueden ejercer algún tipo de influencia en la productividad que el gestor está obteniendo de los trabajadores, de los operarios que ha contratado. El vídeo nos da varias oportunidades para ver cuáles son estos factores. La primera es la escapada de Chaplin a los servicios. Chaplin no va a hacer sus necesidades, sino que trata de perder el tiempo, descansar un poco porque realmente está agotado y agobiado del trabajo que le ha tocado hacer, muy repetitivo, como hemos visto. Por cierto, que en esa escena se nos ofrece otra metáfora de la sociedad moderna, la del panóptico, es decir, la de la posibilidad de ver, controlar y vigilarlo todo. Fijaos en que esa escena el propio Chaplin se ve empequeñecido, casi transparente, ¿sí? Tiene delante esa gigantesca, en comparación, figura del director de la fábrica que le puede vigilar, que le puede ver sin levantarse de su sofá, sin salir de su despacho. La otra oportunidad es la escena de la máquina que ha sido diseñada por ese inventor tan excéntrico que vemos en la película, ¿no? Es una máquina que da de comer a los operarios mientras siguen trabajando. O sea, el objetivo de la máquina claramente es el de no detener la producción como consecuencia de las necesidades fisiológicas del trabajo. ¿Sí? Esto es precisamente lo que quiero que se entienda. Quiero que se entienda que en ambos casos la preocupación del gestor se dirige a los aspectos fisiológicos del operario. Son esos aspectos, en realidad esos aspectos y su relación o en su relación con el medio material en el que se produce el trabajo, los que actúan como limitantes de la productividad que el gestor puede extraer de cada trabajador. Por tanto, son los que le preocupan al gestor. A la inversa, podemos deducir que el gestor taylorista-fordista no se preocupa en absoluto de cuestiones como la psicología o la moral del operario. Al gestor le da lo mismo que el operario se levante con ganas de colaborar o no, que se levante feliz o deprimido, que se lleve bien con sus compañeros o que no pueda ni verles. Y le da igual porque independientemente de todo eso, el sistema de trabajo que se ha establecido obliga a cada operario a aplicar los métodos estándares que ha establecido la dirección y ajustarse a la velocidad de la cadena, independientemente, insisto, de todo eso. En otras palabras, Taylor estaba muy preocupado por la psicología del trabajador. Taylor sí, nos lo muestra en varias ocasiones, nos lo muestra principalmente cuando califica una actitud de los trabajadores, el soldering o holganza sistemática, como el principal problema de la industria de su época. Es evidencia más que suficiente para que Taylor le preocupara la psicología de los trabajadores, las razones por las que los trabajadores adoptaban esa actitud, dicho de otra manera. Pero una vez aplicadas las medidas tayloristas y fordistas, parece que los gestores tayloristas y fordistas, han dejado de preocuparse por esas cuestiones. Y eso ocurre porque en su fuero interno esos gestores creen haber dominado completamente la voluntad del operario. Y lo único que les preocupa es su cuerpo, no su voluntad, su fisiología, no su psicología. Es la fisiología la que todavía impone algunos límites al trabajo que puede extraer del trabajador, no su psicología, repito.
Bueno, en realidad, y como he dicho antes, lo que les interesa a estos gestores tayloristas fordistas es la fisiología del trabajador en relación con el medio material en el que llevan a cabo su trabajo. Vamos a pensar un poco en esto. Tomemos, por ejemplo, el efecto que el frío extremo o la falta de luz visible provocaría en la productividad de la fábrica. Tanto el frío como la falta de la luz afectan la productividad porque el trabajador fisiológicamente es débil, está inerme ante el frío extremo o ante la falta de luz visible. Por ejemplo, si los operarios estuviesen dotados de visión infrarroja, la cantidad de luz visible sería irrelevante para la productividad y no provocaría en absoluto ningún interés al gestor. Pero claro, como los ojos de los operarios solo son capaces de ver luz visible, entonces la intensidad de la luz en el entorno de trabajo es importante para los gestores. Y esto es precisamente lo que apreciamos en la primera de las fases de los experimentos de Hawthorne. Como sabéis por lo que habéis estudiado, las primeras fases de los experimentos se diseñaron desde un enfoque puramente taylorista, fordista. Eso sí, con el paso del tiempo los resultados experimentales demostraron a los investigadores que otros factores distintos de la fisiología de los operarios y de las condiciones materiales del entorno seguían afectando a la productividad. Y recordad que los propios ingenieros que trabajaron en la primera fase no dudaron en caracterizar esos factores como psicológicos o relacionados con la psicología de los operarios. Todo esto fue lo que volvió a provocar un interés por la psicología del individuo y también un interés por su entorno psicosocial, no meramente material. Pero eso, como sabéis, es otra historia, es la historia de la Escuela de las Relaciones Humanas. En fin, espero que ahora entendáis por qué este vídeo lo vimos exactamente después de haber descrito las novedades de Ford y Sloan, el sector del automóvil, y antes de empezar a estudiar la Escuela de las Relaciones Humanas. Vale, os dejo aquí, que paséis un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.